Bueno, compañeros de grado décimo, tengan todos ustedes muy buenos días. Excelente día para todos y para todas. Bueno, el video del día de hoy va a intentar resumir algunos elementos fundamentales que hemos visto tanto en ciencias políticas como en ciencias sociales. Y por supuesto va a hacer un balance general de lo que hemos podido ver en estos días, con el objetivo de que ustedes lo tengan a la mano, puedan profundizar en él y que por supuesto estemos todos contextualizados bajo los mismos parámetros. Hay unas personitas que ya lo tienen claro, perfecto, muchas gracias, felicitaciones. Y hay otras personitas que de pronto se nos escapan algunas cosas. Entonces, por favor, para que todos estemos como en la misma dirección y todos estemos bajo los mismos, digamos que los mismos conceptos. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con algo fundamental para entender, digamos, el desarrollo económico como lo venimos haciendo, como algunas características de las corrientes económicas. Y lo que vamos a analizar en principio es el escenario de la Guerra Fría, ¿ok? ¿Por qué la Guerra Fría? Resulta que la Guerra Fría es fundamental para entender la división del mundo. Pero ¿qué es eso de la Guerra Fría? Ya lo venimos hablando. No podemos entender la Guerra Fría sin un proceso o sin entender el proceso de la revolución industrial. Esencialmente el proceso de la industrialización entendida como la revolución de las máquinas y la revolución de la manufactura para las máquinas, es decir, del trabajo a mano y ahora la invención de las máquinas para que la producción sea mucho más rápida, más efectiva y para que se amplíe la comercialización mundial. Eso es fundamental para entender el desarrollo de nuestra sociedad. Hay varias fases de esa revolución industrial, eso también lo tuvimos que haber analizado antes, ¿sí? Pero acá lo vamos a repasar más brevemente. Entendemos en el siglo XVIII la revolución de las máquinas y la invención, por ejemplo, de la máquina a vapor, del ferrocarril, posteriormente la revolución, por ejemplo, de las armas o de las armas químicas, atómicas, en fin. Asimismo, vamos a entender un poco el escenario, por ejemplo, de la automatización en el trabajo, es decir, que el trabajo sea automático por medio de máquinas y de robots. La informática es un escenario también que permite entender la industrialización. El avance, por ejemplo, de las nuevas tecnologías en cuanto a las TICs, tecnologías de la información y la comunicación, también nos permite tener, digamos, un panorama de la industrialización. Y todo esto hace parte o implica por supuesto, una comercialización, ¿ok? Esa comercialización, por supuesto, va a implicar al mismo tiempo la compra y venta de mercancías, la compra y venta de productos. Entonces es bien interesante analizar que con el inicio de la revolución industrial también inicia la comercialización o se profundiza. No quiere decir que es que antes no hayamos comercializado productos, no, pero con la revolución industrial esto se aceleró. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Ahora, tenemos que poner un escenario de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? O del periodo de las guerras, tanto de la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Porque resulta que este proceso de industrialización, ¿cierto? De la revolución industrial, lo que va a generar es que las potencias mundiales lo que hagan es una competencia imperial, o sea, una competencia por el imperio. ¿Cómo así que una competencia por el imperio? Pues una competencia por quién domina el mundo. Esencialmente esa es la competencia que va a terminar en la Primera y posteriormente en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién domina el mundo? ¿Quién es el país, la persona, la ideología, el territorio que domina el mundo? Y entonces acá, en la Segunda Guerra Mundial, vamos a tener un actor fundamental. Ese actor fundamental va a ser la Alemania nazi, ¿sí? A un personaje que ustedes, por supuesto, entenderán o conocerán, que es Adolfo Hitler. Con Hitler, que realmente es un personaje muy poderoso mundialmente. Hitler lo que va a decir es, Alemania tiene que dominar el mundo porque Alemania es el centro del mundo. Además, Alemania es la raza pura, es la raza aria. Entonces, todos deben obedecer las leyes alemanas. Y por supuesto va a plantear algo que es el nacionalismo o el nacionalsocialismo, que son lo que entendemos como los nazis. Con Hitler, ¿cierto? Se va a aliar otro actor, otro país, otro aliado, que sería Japón. Y por último, uno muy fuerte, por supuesto, con Mussolini, que va a ser Italia.
en cabeza de Hitler o en cabeza de la Alemania nazi, entonces ellos van a decir, nosotros vamos a ser el imperio del mundo, nosotros vamos a ser los que vamos a dominar el mundo, ¿listo? Pero resulta que con esa Alemania nazi, pues le va a aparecer la contraparte, otras potencias que dicen, no, es que nosotros también hemos dominado el mundo antes, como los ingleses, como los franceses, incluso como los españoles con la conquista de América. Y entonces van a aparecer otros aliados en esta Segunda Guerra Mundial que por un lado vamos a conocer como la URSS, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que después se va a conocer como Rusia y China. Por acá va Gran Bretaña, lo que conocemos como Inglaterra, Francia, y va a aparecer otro actor en el mapa político que es Estados Unidos, ¿ok? Entonces, ojo, porque acá por un lado está el socialismo, ¿cierto? El socialismo, y por otro lado está el capitalismo liderado por Estados Unidos. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta este mapa o esta división del mundo para comprender algo que nosotros entendemos como la Guerra Fría. Listo. Ahora, continuamos. Con esta Guerra Fría, resulta que estos aliados, en la parte derecha del tablero, lo que hablábamos de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la URSS, pues resulta que ellos se van a aliar no necesariamente porque tengan la misma ideología y porque vayan por el mismo lado, por el mismo horizonte, sino que se van a aliar fundamentalmente es porque van a destruir a un amigo en común que es la Alemania nazi, Hitler. Entonces, este man está muy poderoso, lo que tenemos que hacer es destruirlo. Y por eso es que se van a aliar para finalmente destruir a Hitler y terminar así con la Segunda Guerra Mundial. Ustedes entienden que, o se acuerdan que la Segunda Guerra Mundial finaliza con directamente la bomba de Nagasaki y Hiroshima en Japón. Ahí finaliza. Terrible, por supuesto, la bomba que envía Estados Unidos a Japón y con eso vamos a finalizar. Pero bueno, ahora, acá vamos a tener unos aliados bien importantes en esa Segunda Guerra Mundial, que va a ser por un lado Estados Unidos y por el otro la URSS, que son países unidos bajo el socialismo. ¿Listo? Entonces acá estos dos aliados van a hacer las paces momentáneas en la Segunda Guerra Mundial, pero cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, estos países entran en tensión. Entran en tensión porque tienen una ideología completamente distinta. Y entonces, ¿qué sucede? Pues van a dividir el mundo. El centro, en este momento, el centro del mundo, tal como lo conocemos, pues evidentemente es Alemania. Alemania, pues que había intentado invadir toda Europa, ¿cierto? Porque Alemania finalmente lo que quería era invadir, conquistar, generar un imperio para dominar el mundo, a partir de ellos, entendiéndolo como centro. Es ustedes, por ejemplo, no sé, en baloncesto, esto no lo conocemos como el pie de pívot en donde siempre se deja un pie fijo y con el otro se hace una rotación. Alemania va a entender ese mismo pie de pivot, pero bajo una potencia mundial. Entonces, vamos a dejar un punto fijo y a partir de ese punto fijo vamos a hacer una rotación, más o menos como en términos de conquistar el mundo. ¿Listo? Ahora, pues obviamente como está al ladito de Alemania está Francia, entonces Francia va a intentar pues meterse a Alemania para controlarlo. Por otro lado, por el lado de Polonia, pues está la URSS, ¿cierto? Que son los países socialistas y pues van a intentar invadirlo para controlarlo. Por la parte de arriba están los ingleses y obviamente Estados Unidos ejerciendo su presión. Pues resulta que acá en Alemania van a crear algo que usted, o que la historia que nosotros vamos a conocer como el muro de Berlín. Ese muro de Berlín va a dividir el escenario alemán en dos, ¿listo? Por un lado, hacia el lado rojo, va a ser la Alemania comunista y hacia el lado azul, hacia el lado izquierdo, va a ser la Alemania capitalista. Es increíble ver un muro de Berlín, porque es que es impresionante ver cómo usted puede atravesar un muro y dividir una ciudad, viendo que a la parte derecha va a quedar mi mamá y a la parte izquierda va a quedar mi papá y no van a tener cómo conectarse. O por ejemplo, yo simplemente pues pasé la avenida, me fui a trabajar en la mañana o en la noche y resulta que al otro día pues ya hay una construcción de un muro y yo ya no puedo pasar a mi casa. Es así, esa impresión del muro de Berlín
pues que va a dividir no solo a Alemania, sino al mundo en general, en esas dos ideologías, por el lado rojo y por el lado azul. Es muy importante entender esta división del mundo, porque a partir de ahí vamos a entender una división de ideologías. Toda la parte roja se va a considerar como socialista o comunista y toda la parte azul se va a considerar como capitalista, ¿ok? Es bien importante. Del lado verde, que es el lado sur, el polo sur del globo terráqueo del planeta, vamos a hablar posteriormente, ¿ok? Pero por ahora lo que nos interesa es dejar en claro o dejar bien claro esta división del mundo entre socialismo y capitalismo. Ojo, chicos, por favor, tenemos que dejarlo claro. Listo. Ahora, resulta que ese muro de Berlín lo derrumba. Este muro de Berlín lo construyeron después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial termina en 1945. La construcción del muro de Berlín va a ser en los años 60 y este muro va a durar aproximadamente casi 30 años hasta 1989. ¿Ok? Ahí van a destruir el muro de Berlín. Con la caída del muro de Berlín, este lado rojo, que se consideraba como la URSS, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya va a destruirse. Entonces todos estos países que estaban unidos bajo la ideología socialista o comunista, pues se van a liberar. Entonces por un lado está Polonia, Checoslovaquia, Hungría, todo lo que conocemos como la antigua Yugoslavia, Rumania, y por este lado todos los países como Uzbekistán, Turkmenistán, bueno, incluso China, ¿no? Todos los países de ahí para allá hacia el lado derecho, pues se van a independizar. Y va a quedar un país que hoy lo conocemos como Rusia, ¿listo? Entonces, esa es digamos que la secuencia histórica. Antes era la URSS, pero hasta 1989 se llamaba URSS. A partir de ahí se empezó a llamar Rusia. Listo. Esa es la división del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Muy, muy brevemente, por favor, si ustedes les van surgiendo dudas, les van surgiendo preguntas, si quieren profundizar en algo, las van apuntando en el cuaderno. Y apenas tengamos un encuentro sincrónico, es momento de hacer esas preguntas y de que por favor las profundicen. Listo. Resulta que en 1989 tumban el muro de Berlín. Entonces, es el triunfo de quiénes? Del capitalismo, porque el socialismo, pues digamos que se ve disuelto. Listo. Pero yo quiero que ustedes, por favor, hagan también una pequeña comparación entre lo que está pasando en el mundo internacional y también lo que está pasando en Colombia. Porque a partir de 1991, es decir, 2 añitos después de la caída del muro de Berlín, Colombia hace una apertura económica, ¿ok? ¿Qué significa eso? Pues que Colombia va a empezar a entrar en el mundo, porque antes no había podido ingresar. Nosotros apenas en el siglo XX, es decir, en 1910 a 1930, iniciamos la industrialización. Esa revolución industrial que es de la que estábamos hablando, que en Europa es en el siglo XIX, 100 años antes, en Colombia va a ser apenas en el siglo XX. ¿Listo? Para que tengamos claro esa diferencia. Ahora, esa apertura económico o ese concepto de comercio exterior, que lo hemos analizado en la clase anterior, ese comercio interior y exterior implica directamente la compra y la venta de productos. Cuando yo hablo de compra de productos, estoy hablando de importación. ¿Listo? Cuando yo hablo de venta de productos, estoy hablando de exportación. ¿Listo? Y eso debe generar un balance. Usted no puede simplemente dedicarse a vender productos, eso sería positivo, pero tampoco usted puede dedicarse simplemente a comprar productos. Usted debe tener un balance entre la compra y la venta de productos para que genere una balanza comercial. ¿Listo? Para que esté como parejito. Vendo, compro, pero de ahí no me muevo, porque si se genera una desigualdad de tal manera en que yo solo compro, pues entraríamos en un déficit económico. Listo. Ahora, en ese ejercicio económico, en ese ejercicio de la política y de la economía, entran dos corrientes políticas, dos corrientes económicas fundamentales y muy importantes. ¿Listo?
Por un lado, vamos a entender al proteccionismo. Entonces, ¿en qué se basa el proteccionismo? El proteccionismo evidentemente viene de la protección, ¿listo? ¿De la protección a qué, chicos? De la protección al comercio interno. ¿Cómo así es la protección al comercio interno? Sí, esto lo analizábamos también en la clase pasada. Resulta que yo le voy a poner una serie de impuestos, eso se conoce como aranceles, a todos los productos que entran a mi país. ¿Para qué? Para que la competencia sea más equitativa. Entonces, por ejemplo, eh, en Colombia producimos, no sé, en Colombia producimos café. Listo. Ese es nuestro producto de industria o la industrialización por excelencia en Colombia. El café. ¿Nosotros qué buscamos? Pues vender café a otras partes del mundo. Entonces, en el momento en que una empresa, por ejemplo, en Vietnam, que hacen un buen café, o el mismo Brasil, que también hace buen café, ellos quieren entrar a Colombia a vender café, pues nosotros lo que vamos a hacer es una estrategia de protección en donde le cobramos un impuesto a la empresa brasileña, a la empresa de Vietnam, a la empresa de Canadá, cualquier empresa de otra parte del mundo, le cobramos un impuesto para que ellos, pues directamente digamos que no puedan vender ese café tan barato, sino que ellos tengan que venderlo pues más caro. Y eso hace que cuando usted tenga un producto más caro que sea externo, pues usted prefiera comprar un producto interno. Y entonces usted lo que va a hacer es proteger la comercialización interna, ¿listo? Las empresas nacionales. Entonces, yo siempre le decía a los chicos la vez pasada en presencialidad y vuelvo y lo repito. Por ejemplo, el tema de los trajes de paño, ¿sí? Mi familia confecciona trajes de paño. Tienen una empresa de trajes de paño. ¿Qué pasa? En esa empresa de trajes de paño, pues resulta que ellos venden un traje acá en Colombia en 150.000 pesos, por ejemplo. Resulta que cuando viene una empresa de otro país a vender trajes de paño, esa empresa de ese país, como ellos producen masivamente, pues ellos pueden vender un traje de paño en 100.000 pesos. Entonces, si yo lo pongo a usted a pensar, si usted prefiere un traje de paño entre 150.000 pesos que es nacional y 100.000 pesos que es extranjero, pues evidentemente uno preferiría 100.000 pesos porque es más barato. ¿Listo? ¿Qué pasa? Pues ahí es cuando entra el proteccionismo, que usted le va a cobrar un impuesto a esa empresa externa, a esa empresa internacional, le cobra un impuesto para que esa empresa no necesariamente venda ese traje de paño en 100.000 pesos, sino que el impuesto lo que va a generar es un aumento de ese costo. Y entonces ahora, ese mismo traje que antes lo vendían en 100.000, ahora también lo van a tener que vender en 150.000, igual que lo produce acá mi familia nacional. Y eso va a generar de pronto una competencia un poco más igualitaria y más equitativa. ¿Listo? Obviamente lo que estamos acá mencionando son ejemplos muy en el aire y vamos a empezar a profundizarlo poco a poco. Acá la idea es que queden claros estos conceptos de proteccionismo. Lo que busca el proteccionismo es proteger las industrias nacionales, cobrar un impuesto, cobrar un arancel a las industrias internacionales o incluso prohibir la entrada, si yo quiero, como Estado, prohibir la entrada de algunos productos, también lo puedo hacer. ¿Para qué? Para proteger la industria nacional. Ese es por un lado. Pero por el otro lado de la moneda, esos son dos caras de la misma moneda, pues vamos a encontrar el libre cambio. Y entonces veamos la imagen anterior. Mientras por un lado usted lo que está es protegiendo, cerrando ese comercio internacional, el libre cambio lo que va es abrirlo. Y entonces lo que va a buscar es la comercialización masiva. Pero a veces, en algunas ocasiones, en la mayoría, este comercio de libre cambio va a beneficiar a las empresas externas, al comercio externo. ¿Por qué? Porque aquí es lo que venimos a hablar y lo hemos dialogado en varias clases y en varias ocasiones del imperialismo. Y el imperialismo básicamente es la dominación de unos más fuertes hacia otros más débiles. Y eso va a trascender en la política, va a trascender en lo militar y ahora va a trascender también en lo económico, porque resulta que hay unas empresas mucho más poderosas y esas empresas poderosas van a establecer medianamente un comercio desigual, porque a veces volvamos al mismo traje de paño del ejemplo que hablo de mi familia.
Mientras que mi familia produce aquí nacionalmente una industria con buen material, buen diseño, en fin, buen precio, ¿listo? 150.000, pues resulta que hay otras empresas chinas, por ejemplo, o estadounidenses, que producen masivamente. Y entonces si ese comercio externo viene y vende ese vestido de paño en 120.000 pesos, pues poco a poco lo que vas a arruinar la industria que tenemos acá, digamos, de mi familia, de los vestidos de paño. ¿Listo? Es como esa comparación que podemos hacer. Ahora, otro ejemplo. Por ejemplo, el tema de los cueros y de los zapatos. Hace un tiempo, nosotros acá producíamos un excelente calzado para, digamos, tiempos escolares. Todos los calzados y los zapatos que les compraban a ustedes eran de cuero fino, ¿ok? Resulta que a partir de 1991, que se firma el Tratado de Libre Comercio con China, empezamos a importar, es decir, a comprar calzado que no es necesariamente de cuero, sino que es de sintético, de un material sintético que no es de cuero. ¿Eso qué genera? Pues que nosotros empecemos a comprar ese material sintético y ese calzado sintético, porque evidentemente es mucho más barato, pero dejemos de comprar ese calzado de cuero. ¿Y qué sucede con ese calzado de cuero? Pues que muchas empresas, por ejemplo, acá del Restrepo, de la Valvanera, incluso de acá de Venecia, han quebrado, se han ido a la quiebra. ¿Por qué? Pues porque ya no venden sus productos. Y eso lo que va a generar es una competencia inequitativa, una competencia desigual, ¿listo? Respecto a ese libre cambio. Entonces, acá, ¿cuál es el objetivo de la economía? O el objetivo del Estado. El Estado debe garantizar una competencia equitativa de la venta y de la compra de los productos. ¿Listo? Pero en los últimos tiempos, este libre cambio se ha potencializado, específicamente por algo que hemos conocido como el bloque capitalista. ¿Listo? En cuanto a que va a generar la mundialización de la economía. Y lo veíamos en ciencias sociales. Va a generar una economía global, una globalización. Y entonces el mundo se abrió sus puertas para que podamos comercializar libremente. Eso tiene sus lados buenos y tiene sus lados malos. ¿Listo? Que poco a poco vamos a ir profundizando entre todos. Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas buenas puede tener la globalización? Pues que vamos nosotros como consumidores a encontrar productos muy diversos de cualquier parte del mundo y a buenos precios. ¿Listo? Pero por otro lado, ¿qué tiene de malo? Lo venimos insistiendo, que puede hacer una quiebra en la comercialización interna, que las empresas, microempresas o pequeñas empresas no pueden competir al mismo nivel con las grandes empresas. ¿Listo? Entonces eso va a generar una competencia inequitativa. Y pues por otro lado, nosotros también vamos a generar algo cultural, en donde siempre vamos a preferir lo de afuera y no vamos a tener como un sentido de identidad contra lo de adentro. Más o menos es como un balance general de lo que hemos podido ver respecto a el desarrollo histórico de la industrialización, por un lado, y por otro lado, las dos corrientes ideológicas de la economía, el proteccionismo y el libre cambio, que era lo que analizábamos la clase pasada. Ahora, respecto a la apertura económica por parte de Colombia, es bien importante ponerle la lupa a ver en qué nos perjudica y en qué nos beneficia esa apertura económica. Fue lo que intentamos hacer la clase pasada y en esta sesión, el día de hoy, ustedes van a tener un ejercicio montado en la plataforma para que empecemos a reflexionar a ver cómo nos perjudica o nos beneficia esta apertura económica. Entonces, muy atentos, chicos, por favor. Les agradezco mucho que hayan llegado al final de este video. Ahí lo tienen a la mano para que ustedes vayan profundizando en muchos conceptos que hemos visto en clase. Vayan anotando, por favor, las dudas y preguntas que van surgiendo a partir de este desarrollo de las clases y desarrollen la actividad que tienen en la plataforma. ¿Listo? Para el día de hoy sería ese el ejercicio. Y nos encontramos la próxima clase en un escenario sincrónico. Para todos, un buen día, excelente día y, por favor, profundicemos en estos conceptos. Chao, chao. Un abrazo para todos, amigos.